damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia. Muchísimas gracias por el honor, Monseñor. Me da mucha alegría, don Federico Méndez, ya aproximadamente 16 años en medio de comunicación social. Es un motivo de alegría. Ya vamos caminando hacia los 20 años, comunicando generalmente información muy interesante, orientando a la República Dominicana a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, pero principalmente a nivel educativo. Me da muchísima alegría por tu invitación. Vamos abiertos para cualquier inquietud, pregunta que tú quieras ofrecer, de cualquier tipo. Vamos para conversar de cualquier tema, y si la respuesta la tengo, yo con corazón sincero te lo expreso, y si no tengo conocimiento, con ese mismo corazón sincero te digo que no tengo conocimiento. Muchas gracias, Monseñor, por esa benevolencia hacia Esferas de Poder que ciertamente va rumbo a los 20 años como una tribuna plural del país. Ya es un camino. Y tener el privilegio de recibir una figura como usted aquí es más que un honor. Gracias, gracias, gracias. Fíjese, Monseñor, en estos tiempos de reflexión asalta la idea y la memoria de un acontecimiento de la historia, el más trascendental, para decirlo ya de una vez resolutamente. Tiene que ver con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acontecimiento de la historia más respetable y memorable que tiene la época, el cristianismo, porque viene siendo una época de redención, de perdón, de hermandad, de olvidar el rencor. O sea, después que Jesús es sometido a ese sacrilegio en la crucifixión y que se produce su resucitación 3 días después, entre los años 30 y 33 después de Cristo, se ha abierto otra página de la historia. ¿Qué reflexión podemos tener de ese gran acontecimiento, Monseñor? Fíjense, primeramente tenemos que tener una justificación teológica bíblica, porque todo en la vida tiene sus raíces. Por ejemplo, el pueblo de Israel pasó a Egipto buscando facilidades, buscando vida buena, y allá se esclavizaron mucho tiempo, y a través de un gran Moisés que liberó a su pueblo, y comenzó ese pueblo a caminar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Aquí hay 2 palabras fundamentales: de la esclavitud a la liberación. Esa misma dinámica también es traducida en Jesucristo, cuando fue conducido por el Espíritu durante un tiempo largo en el desierto, donde pasó momentos de tentaciones, tentación de poder, de grandeza, de consumo, de gloria, de creerse empujado por las tentaciones de Satanás. Y en la actualidad, ¿qué es lo que nosotros celebramos? La muerte y la resurrección de Jesucristo.
Es decir, que son varios bloques. Esclavitud, liberación. Eso es en el Antiguo Testamento. Después, el tiempo que pasó Jesucristo en el desierto, que fueron las tentaciones de este mundo. Y después todo el padecimiento de la cruz. Pero Jesucristo no se quedó en la cruz, sino resucitó. Ahora bien, todo eso se traduce en la vivencia que los cristianos le llamamos el tiempo de la Cuaresma, que es una de la etapa del año litúrgico. El año litúrgico normalmente comienza en el tiempo de Adviento, para preparar la Navidad, sigue el tiempo ordinario y entramos en el tiempo de la Santa Cuaresma. ¿Qué nosotros los cristianos recordamos? Los padecimientos, los sufrimientos de Jesucristo. Por eso, la lectura del domingo pasado, Jesucristo le presenta un sentido de confianza a 3 discípulos, donde le presenta la transfiguración, la gloria del Señor. Pero la gloria del Señor es simplemente un signo de confianza. Él dice, tenemos que bajar a Jerusalén. Y en esa transfiguración presentan 2 figuras fundamentales, que es Elías y Moisés, que representan la centralidad del Antiguo Testamento. Y dice que aquí hay otra centralidad que supera a Elías, que supera a Moisés, que es Jesucristo. Y esa centralidad que supera a Elías y a Moisés va a padecer y va a morir en una cruz, porque se pensaba que era un rey poderoso, con muchos caballería, que iba a entrar a salvar y a liberar al pueblo de Israel, mientras viene un hombre sencillo y humilde, un profeta, a liberar a su pueblo con el testimonio y con la fuerza de la palabra de Dios, y liberando muchos corazones que estaban esclavizados. Pero el gran poder de Jesucristo fue vencer el madero de la cruz con la resurrección. Pero todo eso se resume en una sola palabra: el amor a la humanidad. Y ese amor a la humanidad nos lleva a la salvación del género humano, que Jesucristo quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Pero la Cuaresma no se puede quedar simplemente en esa realidad exterior, sino que la Cuaresma tiene que tener un cambio de corazón. Sí, la Cuaresma no la podemos observar con un sentido mercantil, con un sentido de venta de un producto, sino se produce un cambio de corazón, un cambio de mentalidad. En nuestra vida no estamos viviendo la Cuaresma. ¿Y cuáles son los frutos de la Cuaresma? El primer fruto es el amor. Nunca vamos a entender la Cuaresma si no hay una transformación en el amor. Si no hay una transformación de nuestro corazón para vivir la fraternidad, para vivir la acogida al otro. Y a la vez eso se prolonga también en la sociedad, en el colectivo. Ese colectivo está compuesto por la cultura, y por eso le llamamos la cultura cristiana. Está compuesta por los componentes
político y social de toda la estructura de la sociedad. Por eso, en una ocasión, el Papa Benedicto XVI le dijo en el corazón de Europa que tienen que volver a las raíces cristianas. Y la Cuaresma es volver a las raíces del cristianismo. Pero esas raíces del cristianismo se va a comprender y se va a hacer vivenciar partiendo de un cambio de corazón. Y en la medida que hay un cambio de corazón, vamos a vivir la Santa Cuaresma. Vamos a pasar de la muerte a la resurrección, de la esclavitud a la liberación, pero partiendo de un cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando bautiza en el Jordán, bautiza el bautismo de conversión y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este vino al mundo a liberar a este pueblo de la esclavitud del pecado, de toda la maldad, de todo el rencor, de todo el odio que existe en el mundo. Por eso, entender la Cuaresma es decir a los cristianos que el cristiano es algo más, algo incomprendido por el ser humano. Porque ¿qué es lo que reina en nuestra sociedad? Reina el odio. Por ejemplo, entre los políticos de toda la parte del mundo, a veces reinan las divisiones, los conflictos. Miren las guerras. ¿Cuántos miles de niños inocentes mueren? ¿Cuántas personas vulnerables mueren? Y uno dice, es que el ser humano ha perdido lo que se llama la racionalidad, ha perdido el discernimiento, ha perdido el concepto del amor a la vida. Y también se ve en nuestro ambiente, en nuestros barrios, cuando perdemos el concepto de la vivencia y el concepto de la vida de la juventud, que destruye socialmente la juventud, el microtráfico de droga. En la medida en que se invade a los sectores de microtráfico de droga, estamos matando a la juventud, estamos matando a Jesucristo. En la medida que se aumenta la antropología de la pobreza, que yo le llamo cultura de la pobreza. Por ejemplo, cuando se invade a la República Dominicana de banca de apuesta, cuando se invade la República Dominicana de colmadones en las cuatro esquinas del país, cuando se invaden la República Dominicana de vicio, cuando se invade la República Dominicana de personas que no respetan el patrimonio de nuestro país, también estamos produciendo los signos de muerte, la cultura de la pobreza. Y cuando en la medida exista cultura de la pobreza, estamos crucificando a Jesucristo. Pero ese es el sentido colectivo. Pero la conversión es personal. Es Jesucristo que te va a cuestionar en la última etapa de la historia. Si tú practicaste el bien, si fuiste bondadoso, si practicaste el amor, si sientes capacidad de perdonar. Porque existe un gran problema. Hay una fachada de ser cristiano. ¿Y qué quiere decir una fachada de ser cristiano?
que estamos viviendo un cristianismo como complemento ideológico. Y el cristianismo no es un complemento ideológico. El cristianismo es un estilo de vida. Y cuando el cristianismo se ve en una visión ideológica, tampoco estamos viviendo la Santa Cuaresma, porque no estamos viviendo ese acompañamiento de la cruz, ese padecimiento que Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué dice Pedro? Vamos a hacer 3 tiendas, una para Moisés, una para Elías, una para Jesucristo. Y Jesucristo no le contesta, y una voz del cielo que dice, escuchen a mi Hijo, al amado, al Dios encarnado, que tiene que ir a Jerusalén al padecimiento. Es decir, sin cruz no hay cuaresma. Pero esa cuaresma es un camino hacia el gran acontecimiento que se llama la resurrección. Es lo que la iglesia llama misterio pascual. Que Cristo ha muerto y ha resucitado. Pero esa muerte y esa resurrección no es una resurrección distante a nosotros, sino que está tan cerca de nosotros, que está palpitando en nuestra interioridad, que está palpitando en nuestra mentalidad, que está palpitando en la estructura y social de los pueblos. Y si no se entiende el cristianismo de esa manera, estamos idealizando la fe cristiana. Y la fe cristiana no es una idea, es un estilo de vida. Este proceso de redención, Monseñor, que encarna esa fe cristiana, la vocación de unidad, del perdón, del recogimiento, de la fraternidad, debe ser fortalecida y transformada socialmente en el entorno social actualmente. Mira, la República, vamos a hablar, para no irnos, vamos a ir partir de lo particular a lo general. Vamos a comenzar con el marco social. En el marco social, ¿qué nosotros estamos observando? Violencia. Violencia de lo más noble que tenemos. Yo como obispo soy un gran defensor de la mujer, porque a través de Dios es el medio que nos trae al mundo, y por eso la mujer es lo más noble que tenemos. Y cuando uno ve la cantidad de violencia que se produce y la cantidad de mujeres que mueren desde esta fecha, que van una cantidad escandalosa para la sociedad dominicana, uno dice, ¿dónde está la presencia de aquel que produjo vida en nosotros? Cuando uno ve la cantidad de jóvenes, que pueden ser jóvenes con muchos talentos, con muchas cualidades, y están esclavizados por el vicio, por la droga. Pero ustedes dirán, pero Monseñor, haga propuesta. Los barrios, ¿de qué están invadidos? De colmadones. Los barrios, ¿de qué están invadidos? De banca de apuestas. Los barrios, ¿de qué están invadidos? De juegos, de azar y muchísimas realidades de muertes. Si nosotros invadimos los barrios de preparación académica, de politécnico, de medio de productividad, que los jóvenes salgan preparados, de medio deportivo, clubes deportivos, cancha deportiva,
es que se ha olvidado de todo eso. Y tenemos que centralizar nuestra mirada en la juventud. La juventud es la esperanza del mañana. Lo más noble que nosotros tenemos en esta sociedad se llaman los niños, los adolescentes y la juventud. Y sabiendo el colectivo político que los jóvenes está la decisión de quién va a dirigir este país. La decisión de quién va a dirigir este país están en las mujeres y en la juventud. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Formar a esos jóvenes, formar a esas mujeres. ¿Y dónde se forman las mujeres? En el marco de un proceso democrático, en los partidos políticos. Pero ¿qué ha pasado con los partidos políticos? Que se han convertido en maquinaria de productividad. En una palabra, son puro espacio mercantil que en 3 o 4 días compran la dignidad de los jóvenes. Los jóvenes hay que darle conciencia, hay que formarlo, hay que lucharlo, hay que promover a la juventud. Ustedes no saben, cuando uno se mete en un barrio pobre, marginado de nuestro pueblo, ver tantos jóvenes como si fuera un hormiguero en esos colmadones, tomando, y mucho esclavizado con la droga, con el microtráfico de droga. Y algo que a mí me preocupa es la natalidad. Fíjate bien la palabra que tengo, natalidad. Porque clase media baja, clase media y clase alta solamente están produciendo al mundo, vamos a llamar la palabra producir, y más cristiano, la creación que se ve más cristiano de hijos y hijas. Se están reduciendo a 2, a 1, máximo, y con lucha a 3. Y entre 70 o 50 años, la República Dominicana se da una república envejeciente y es un peligro. Y nosotros tenemos que motivar a esa muchacha joven que viene de familia, que crea en la natalidad, que crea en la vida. Porque en la medida en que se reduce la natalidad, se reduce también la juventud, que es la esperanza, que es el sueño. Mira, la República Dominicana tiene una gran oportunidad de tomar a muchos jóvenes y de formarlos ideológicamente. Y aquí entramos la iglesia, aquí entran los clubes, aquí entran la sociedad civil, aquí entra el Estado de Derecho. Por ejemplo, tienen Ministerio de la Mujer, tienen el Ministerio de la Juventud. Y uno se pregunta, ¿esas instituciones están llegando a la base? El Ministerio de la Juventud está llegando a la base. Yo como obispo estoy siempre en la base, estoy metido en los barrios. Y he preguntado, ¿aquí han llegado comisiones del Ministerio de la Juventud a conversar con ustedes, a dialogar con ustedes? No es simplemente estar en una oficina ofreciéndole quizá una beca, que es importante. Hay muchísimos talleres rápidos que Infotec, que lo está haciendo bien, pero que también baje y vaya humanizando
a tantos jóvenes? Porque nosotros tenemos un gran verdor que se llama la juventud. Esa es una gran oportunidad de desarrollarlo intelectualmente, educarlo, y en la medida que un pueblo es educado, es un pueblo que toma conciencia. ¿Y quién juega el papel aquí? Comenzando por el Estado, porque no podemos dejarle todo al Estado, sino está la iglesia. Y nosotros como iglesia estamos haciendo nuestro papel. Hemos abierto las escuelas que eran del sector privado, la iglesia la ha abierto al sector público. ¿Para qué? Para que los pobres, los humildes de los barrios reciban educación de calidad. Por ejemplo, los que son de la edad mayor, ya los adultos mayores, ¿cuántas residencias tenemos? Hablando ya de un panorama social de la iglesia. ¿Cuántos jóvenes estamos formando la iglesia? Que tantas veces se están teorizando sobre el concordato y tantos problemas sobre esto. Y uno se pregunta, eso que nos cuestionan, ¿cuántos lugares de ancianos tienen? ¿Cuántos centros hospitalarios en las parroquias ofrecen dispensarios médicos para los pobres a nivel de Cáritas? ¿Cuántos jóvenes están formando en los colegios parroquiales? Yo le pongo un ejemplo de Higüey. Alrededor de la Basílica de Higüey tenemos aproximadamente de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más de 8,000 jóvenes formados por la Iglesia Católica. En la Romana, un gran grupo en el Ceibo, aproximadamente 18,000 jóvenes está formando la Iglesia Católica. Tenemos aproximadamente más de 5 ancianatos para personas ya adultos mayores que ya han dado la vida. Entonces, que no me vengan con teoría y están teorizando que el concordato, que es un acuerdo internacional entre el Estado del Vaticano y el Estado dominicano. Una cosa es el cristianismo. El cristianismo es lo que nosotros estamos haciendo. Ojalá que todos esos teóricos que viven analizando la realidad, que le pregunten, ¿usted tiene un centro educativo promoviendo a los pobres? ¿Usted tiene centro de ancianos que lo tenemos que bañar y limpiar con una religiosa las 24 horas del día, promoviendo a ese vulnerable hombre que ni lo conoce? Tenemos centros de recuperación de muchos jóvenes. Es decir, por eso que el cristiano es un estilo de vida. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia. Yo pienso que hay que analizar y a la vez interiorizar un poquito. Es la conciencia de los dominicanos y las dominicanas cuando van a un cargo público, servicio del Estado.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia. Monseñor, luego de esta gran reflexión cargada de un mensaje anímico, como se caracteriza usted en su trabajo pastoral, yo pienso que la sociedad sigue clarificándose con respecto a la realidad, redondeando esta reflexión con el mensaje, por ejemplo, dado por el presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional en su rendición de cuentas, donde fue enfático y enérgico con temas, por ejemplo, como el de la corrupción, el de el manejo del Estado, el de la administración pública, el comportamiento del gobierno. ¿Cómo podemos encerrar todo eso para sintetizar una verdadera sociedad? Fíjense bien, nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios y el esfuerzo de muchos dominicanos, porque la República Dominicana, entre los países del continente de América Latina, es uno de los países que ha crecido más. Pero hay una preocupación que yo pienso que hay que analizar y a la vez interiorizar un poquito. Es la conciencia de los dominicanos y las dominicanas cuando van a un cargo público, servicio del Estado, que a veces se están pensando que uno está manejando una empresa privada y uno lo que está manejando una empresa del sector público, que generalmente es para el desarrollo de un país y no para un desarrollo particular, no es para una riqueza personal. Y en el discurso, gracias a Dios, el presidente fue muy claro cuando dijo, y yo lo vi con claridad, que hay que decir la verdad, se ha enfrentado la corrupción, porque varios ministros están siendo procesados a través de los tribunales de la República Dominicana. Hay que reconocer eso. Pero lo más preocupante es la flojera mental y la flojera de interioridad de muchos dominicanos. Y no se puede hablar que no están preparados intelectualmente, porque están preparados. Lo que es la falta de responsabilidad y el amor a la patria, el amor a la soberanía y el amor a nuestro territorio. Nosotros tenemos que defender nuestra patria a nivel territorial. Tenemos que defender con los inmigrantes, siempre respetando los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo que se apliquen las leyes inmigratorias en este país. Todos los dominicanos estamos de acuerdo, pero que se aplique con dignidad y que no utilicen la soberanía para motivar odio. Fíjense bien, para que no me saquen de contexto. Estoy de acuerdo que se apliquen las leyes de inmigración en este país y que cada país asuma con sus ciudadanos lo que tienen que hacer y el país aplique sus leyes. Pero lo que nosotros no podemos motivar odio. Y si un ciudadano extranjero, que puede ser de la nación que sea, tratarlo con dignidad y con respeto, porque eso no se puede, pero que se apliquen las leyes de migración. Y yo creo que se está logrando y hay dignidad, es decir, hay dignidad en el sentido
de repartir cuando se toman la decisión de enviarlo a su país. Pero nunca que reine el odio, porque el odio no es de la humanidad, el odio no es de Dios. Dios es amor y son seres humanos de cualquier territorio que sea, para que después yo, Monseñor Jesús Castro Marte, que no tengo nacionalidad española, que no tengo nacionalidad árabe, que no tengo nacionalidad de otros países, yo soy puro dominicano, de pura raza dominicana. Nací aquí, me crié aquí y defiendo este país más que mucho. Pero soy cristiano y por ser cristiano soy algo más. Así que el sentido del nacionalismo, yo soy nacionalista, pero ese nacionalismo debe ser humanizante. Aplicar la ley migratoria, estoy de acuerdo, pero humanizante. Y no motivar nunca el odio, porque el odio no es de la humanidad. Ustedes saben cuántas personas están muriéndose ahora por conflictos, inclusive hasta religiosos. Cuando yo escucho que están reunidos un grupo de niños en una escuela y mueren 50 niños, 70 niños, eso grita delante de la presencia de Dios. Son seres humanos. Y generalmente si motivamos odio, motivamos muerte. Motivamos que la persona no viva en armonía. Todo se puede hacer. Y que el Estado dominicano asuma, como decimos, el toro por su cuerno, que asuma la inmigración el Estado dominicano, que asuma en los barrios el microtráfico, que no se lo deje a esos tigres, a 2 o 3 que son jefes de un barrio, o aquellos que quieren gobernar la inmigración. El Estado que tiene que ponerse la pida y agarrar los toros por un cuerno y decir, nosotros somos los que tenemos que aplicar las leyes en esta república, porque un Estado de derecho es que aplica las leyes. Yo no estoy aplicando leyes, ¿por qué? Porque yo no soy el Estado dominicano. Yo puedo poner una querella, una denuncia, pero el Estado es que aplica las leyes. Y cuando un país, hay grupos sociales que quieren poner leyes y aplicar leyes y no se la dejan al Estado, el Estado está actuando con flojera. El Estado tiene que ser enérgico en aplicar las leyes, enérgico en aplicar la disciplina, enérgico en aplicar el orden. Por eso es ese Estado y por eso es que un pueblo democráticamente lo ha elegido. Monseñor, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación, en una conversación tan propositiva, reflexiva, que aporta idea y bienestar para el pueblo dominicano, como se ha caracterizado su labor pastoral. Esferas de Poder se siente más que halagada, complacida y orgullosa de tener su comparecencia en este día para ilustrar a la colectividad que le sigue y le respeta por su labor pastoral. No, le agradezco de corazón. Y el último mensaje, que confíen en la juventud. La esperanza está en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. El Estado de Derecho, las iglesias, todos los grupos sociales, vamos a levantar a la juventud y vamos a decirle a esos jóvenes, vale la pena que ellos existan en el mundo, que sean la esperanza y el sueño
y el foco para levantar a muchos corazones a través, si son cristianos, a través de la persona de Cristo, y si no son cristianos, a través de lo más sumo, que es el Estado de Derecho, que se van uniendo el Estado de Derecho y el cristianismo para formar una sociedad moralmente íntegra y transparente. Gracias una vez más, Monseñor, muchas bendiciones. Y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia. Proseguimos con nuestro contenido.